La historia de la medicina es, en realidad, la historia de nuestra lucha por sobrevivir. Desde los primeros humanos que intentaron curar heridas con hierbas, hasta las modernas cirugías que reemplazan órganos completos, la humanidad siempre buscó formas de aliviar el dolor, vencer enfermedades y prolongar la vida. Pero ese camino no fue lineal ni perfecto. Durante siglos, la medicina estuvo rodeada de supersticiones, errores terribles y experimentos arriesgados. Lo curioso es que muchas veces, los grandes avances surgieron de casualidades, accidentes o incluso equivocaciones que, por fortuna, abrieron nuevas puertas. Este documental no solo cuenta los grandes logros médicos, sino también sus sombras, los tratamientos que parecían milagrosos pero resultaron mortales, las ideas que dominaron durante siglos aunque no tenían base científica, y los descubrimientos accidentales que salvaron millones de vidas. Hoy vamos a viajar a través del tiempo para conocer la historia oculta de la medicina. Y para empezar, debemos regresar a una época en la que la salud no era una ciencia, sino una mezcla de magia, religión y superstición. Cuando la medicina era superstición, imagina que vives hace 3000 años. No existen hospitales, no hay antibióticos, ni vacunas, ni mucho menos cirugías modernas. Si alguien enfermaba, lo más común era pensar que había sido castigado por los dioses o poseído por espíritus malignos. Y las curas, por lo tanto, no eran científicas, eran rituales. En el antiguo Egipto, hace más de 4000 años, existían médicos, pero su práctica estaba profundamente ligada a la religión. Muchos de ellos eran sacerdotes que consultaban con los dioses antes de recomendar un tratamiento. Usaban papiros médicos como el famoso Papiro de Ebers, donde aparecen recetas que hoy nos parecen extrañas. Por ejemplo, se recomendaba untar miel en heridas, algo que en realidad funcionaba porque la miel tiene propiedades antibacterianas naturales. Pero también existían fórmulas más peculiares, como beber leche mezclada con sangre de animal o aplicar estiércol sobre heridas, lo cual podía ser incluso peligroso. En esa época, no se entendía qué eran las bacterias o los virus. La enfermedad era vista como un desequilibrio espiritual o un castigo divino. Unos siglos más tarde, en la antigua Grecia, los médicos intentaron explicar la salud de una forma más racional. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, propuso la famosa teoría de los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Según él, la salud dependía del equilibrio de estos fluidos, y la enfermedad aparecía cuando uno predominaba sobre los demás. Este concepto, aunque erróneo, dominó la medicina durante más de 1500 años. Los médicos lo usaban para explicar prácticamente todo, desde dolores de cabeza hasta fiebres y estados de ánimo. La consecuencia fue que uno de los tratamientos más comunes durante siglos fueron las sangrías. Los médicos extraían sangre del paciente para restaurar el equilibrio. En algunos casos podía aliviar ciertas presiones, pero la mayoría de las veces debilitaba aún más al enfermo. Aún así, este método se practicó hasta el siglo XIX. En la antigua Roma, la medicina combinaba lo griego con un enfoque más práctico. Los médicos militares, por ejemplo, aprendieron a limpiar heridas con vino, lo que ayudaba a evitar infecciones gracias al alcohol. También realizaron avances en cirugía de campo de batalla y en el uso de prótesis rudimentarias. Sin embargo, las supersticiones seguían muy presentes. Muchos romanos usaban amuletos para protegerse de enfermedades o creían que ciertos dioses podían curar dolencias si se les ofrecía un sacrificio. Tras la caída de Roma, la medicina en Europa quedó fuertemente ligada a la religión. Los monasterios guardaban manuscritos antiguos y los monjes practicaban una medicina basada en hierbas y oraciones. En esta época, las enfermedades eran vistas muchas veces como castigos divinos. La peste negra del siglo XIV, por ejemplo, fue interpretada como un castigo del cielo, y en lugar de buscar causas naturales, muchos recurrían a penitencias, rezos y procesiones. El resultado fue devastador. La peste negra mató a más de 1/3 de la población europea, y los tratamientos, como rezar, aplicar ungüentos extraños o purgar a los pacientes, no lograban detener la enfermedad. Durante estos siglos, los remedios podían ser tan peligrosos como la enfermedad. Algunos ejemplos. El uso del mercurio para tratar enfermedades venéreas. Aunque aliviaba síntomas, envenenaba lentamente al paciente. El polvo de momia en Europa,
donde se molían restos humanos momificados y se usaban como medicina contra dolores o incluso como afrodisíacos. La orina y las heces usadas en pócimas, porque se creía que tenían propiedades curativas. Estos métodos nos parecen absurdos hoy, pero en ese entonces eran aceptados como válidos porque no existía un conocimiento real de la biología. Uno de los procedimientos más impactantes de la medicina antigua fue la trepanación, que consistía en perforar el cráneo de una persona. Se practicaba en culturas de África, Europa y América precolombina. La idea era liberar malos espíritus que causaban enfermedades o convulsiones. Sorprendentemente, algunos pacientes sobrevivían, como demuestran restos arqueológicos con huesos que muestran señales de cicatrización. Sin embargo, la mayoría moría por infecciones o hemorragias. La trepanación demuestra hasta qué punto el ser humano estaba dispuesto a experimentar, incluso sin comprender lo que hacía. Mientras Europa estaba estancada en la Edad Media, en otras partes del mundo la medicina avanzaba. En el mundo árabe, médicos como Avicena escribieron enciclopedias médicas que recopilaban conocimientos griegos e indios, además de sus propias observaciones. Su canon de medicina fue usado en universidades europeas durante siglos. En China, la medicina tradicional desarrolló técnicas como la acupuntura y el uso de plantas medicinales. Aunque algunos remedios eran supersticiosos, otros demostraron tener efectos reales, y muchos siguen estudiándose hoy. En la India, el sistema ayurvédico también exploraba la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, siglos antes de que la medicina occidental hablara de la importancia del bienestar integral. A pesar de tantas supersticiones, poco a poco, algunos médicos comenzaron a observar la realidad en lugar de confiar ciegamente en teorías. En el Renacimiento, las autopsias se volvieron más comunes y permitieron entender la anatomía humana con mayor precisión. El médico Andrés Vesalio, en el siglo XVI, publicó un libro ilustrado que mostraba el cuerpo humano con un detalle sin precedentes. Sus estudios derribaron muchos errores de Galeno, cuyas ideas habían dominado durante más de 1000 años. Este fue el inicio de un cambio. La medicina comenzaba a dejar de ser superstición y a convertirse en una ciencia basada en la observación y la evidencia. Durante miles de años, la medicina fue más un arte místico que una ciencia. Se basaba en creencias religiosas, supersticiones y teorías equivocadas. Pero en medio de esos errores, también hubo destellos de acierto. El uso de la miel, del vino para limpiar heridas, o de ciertas plantas medicinales. Estos pequeños avances fueron las semillas de lo que más tarde se convertiría en la medicina moderna. Y aunque hoy nos parezcan ridículos muchos de esos tratamientos, sin ellos no habríamos aprendido las lecciones que nos permitieron avanzar. Lo que viene a continuación es aún más fascinante. La historia de cómo algunos de los mayores descubrimientos médicos no surgieron de la planificación ni de la lógica, sino de errores y accidentes que cambiaron al mundo para siempre. Avances que nacieron de errores. A lo largo de la historia, muchos de los descubrimientos que cambiaron al mundo no nacieron de planes perfectos, sino de accidentes, equivocaciones o simples casualidades. La medicina no es la excepción. Varias de las herramientas que hoy salvan millones de vidas aparecieron gracias a errores que, en lugar de ser desechados, fueron observados con curiosidad. La anestesia, de fiestas a quirófanos. En el siglo XIX, los espectáculos públicos solían incluir algo que hoy nos parecería extraño: las fiestas del óxido nitroso. La gente inhalaba este gas, también conocido como gas de la risa, para divertirse con sus efectos. Nadie imaginaba que un día revolucionaría la cirugía. Un dentista llamado Horace Wells asistió a una de estas demostraciones y notó algo sorprendente. Una persona se había lastimado gravemente la pierna mientras estaba bajo los efectos del gas, pero no parecía sentir dolor. Inmediatamente pensó que ese gas podía usarse en su profesión. A partir de ahí, comenzó a experimentar con óxido nitroso y éter, y descubrió que permitían realizar extracciones dentales sin dolor. Lo que empezó como entretenimiento se convirtió en el inicio de la anestesia moderna, que abrió la puerta a cirugías cada vez más complejas. La penicilina, un descuido que salvó millones. En 1928, el científico Alexander Fleming regresó a su laboratorio después de unas vacaciones. Al revisar sus cultivos de bacterias, notó que en una de las placas había crecido un moho que, curiosamente, había matado a las bacterias alrededor. En lugar de desechar esa placa,
Fleming decidió investigarla. El moho resultó ser del género Penicillium, y la sustancia que producía se convirtió en el primer antibiótico, la penicilina. Este hallazgo accidental marcó el inicio de la era de los antibióticos, que cambiaron para siempre la medicina y salvaron cientos de millones de vidas. El marcapasos, un circuito defectuoso que marcó la diferencia. En 1956, el ingeniero Wilson Greatbatch trabajaba en un dispositivo de grabación. Por error, colocó una resistencia equivocada en el circuito. Al probarlo, notó que emitía pulsos eléctricos rítmicos, muy similares a los latidos del corazón. Ese error inspiró el desarrollo del primer marcapasos implantable, que desde entonces ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Los rayos X, una luz misteriosa. En 1895, Wilhelm Röntgen realizaba experimentos con tubos de rayos catódicos. De pronto notó que una pantalla fluorescente en su laboratorio brillaba, a pesar de que el tubo estaba cubierto. Descubrió que había un tipo de radiación invisible capaz de atravesar cuerpos sólidos. Cuando colocó la mano de su esposa frente a una placa fotográfica, obtuvo la primera radiografía de la historia, mostrando sus huesos y anillo. Así nacieron los rayos X, un avance que revolucionó la medicina y permitió ver dentro del cuerpo sin necesidad de abrirlo. La insulina. Un hallazgo que cambió la vida de los diabéticos. A principios del siglo XX, la diabetes era una sentencia de muerte. Nadie sabía cómo tratarla hasta que dos investigadores canadienses, Frederick Banting y Charles Best, lograron aislar una sustancia producida por el páncreas. El descubrimiento no fue sencillo. Hubo muchos errores y fracasos en los experimentos, pero la perseverancia los llevó a encontrar la insulina. En 1922, aplicaron la primera inyección en un paciente y lograron salvarle la vida. Hoy, millones de personas con diabetes dependen de ese avance para sobrevivir. Tratamientos que parecían una locura, pero funcionaron a lo largo de la historia médica. Muchas prácticas parecían absurdas o incluso peligrosas, pero terminaron demostrando su utilidad. Estos tratamientos locos son un recordatorio de que no siempre podemos juzgar los avances con la lógica de nuestro tiempo. Las sanguijuelas. De la superstición a la cirugía moderna. Durante siglos, se usaron sanguijuelas para extraer sangre bajo la idea de equilibrar los humores del cuerpo. En la mayoría de los casos, no funcionaban y debilitaban al paciente. Sin embargo, en la medicina moderna se descubrió que las sanguijuelas producen una sustancia llamada hirudina, que evita la coagulación de la sangre. Hoy se utilizan en microcirugías, especialmente en trasplantes de dedos u orejas, porque ayudan a mantener la circulación y evitan que el tejido muera. Lo que antes era superstición se convirtió en una herramienta quirúrgica muy precisa. El uso de moho y plantas medicinales. Antes de que existiera la penicilina, muchas culturas ya usaban mohos y hongos sobre heridas, sin entender por qué ayudaban. También las plantas jugaron un papel clave. La corteza del sauce blanco, usada desde la antigüedad, contiene salicina, el compuesto que dio origen a la aspirina. La quinina, obtenida de la corteza de un árbol sudamericano, fue durante siglos el único tratamiento efectivo contra la malaria. Lo que parecía magia o remedios caseros se convirtió en la base de fármacos modernos. La vacuna de la viruela. El experimento de Edward Jenner. En el siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades más mortales. Edward Jenner observó que las lecheras que se contagiaban de viruela bovina, una forma leve de la enfermedad, no enfermaban de la viruela humana. En 1796, Jenner tomó material de una llaga de viruela bovina y lo inoculó en un niño sano. El niño enfermó levemente, pero después quedó protegido contra la viruela. Así nació la primera vacuna de la historia. Este avance abrió la puerta a la inmunología y permitió que siglos más later, la viruela fuera erradicada del planeta. El trasplante de órganos, un sueño hecho realidad. Durante siglos, la idea de reemplazar un órgano enfermo por otro parecía ciencia ficción, pero en el siglo XX, con avances en anestesia, antisepsia y conocimiento inmunológico, los trasplantes se convirtieron en una realidad. Los primeros fueron arriesgados y muchas veces fallaban, pero poco a poco se perfeccionaron. Hoy, miles de personas reciben trasplantes de corazón, riñón, hígado o pulmones cada año. Un sueño que parecía imposible se transformó en rutina médica. Terapias que parecían extremas. La helioterapia, o terapia con luz solar,
Se usaba en el siglo XIX para tratar la tuberculosis. Aunque muchos lo veían como absurdo, funcionaba porque la radiación ultravioleta ayudaba a eliminar bacterias. El uso de gusanos para limpiar heridas. Aunque suena desagradable, estos insectos devoran tejido muerto sin dañar el tejido sano y ayudan a cicatrizar. Hoy se usan en hospitales en casos muy específicos. Estos capítulos muestran que la medicina no siempre avanzó de manera ordenada. Muchos descubrimientos surgieron de accidentes, errores o experimentos arriesgados. Lo que parecía absurdo, inservible o incluso peligroso, en algunos casos terminó siendo un avance fundamental. El camino hacia la medicina moderna está lleno de tropiezos que, vistos desde hoy, parecen milagros disfrazados de equivocaciones. Y lo más increíble está por venir. En el próximo capítulo conoceremos los mayores errores de la medicina, tratamientos y decisiones que, en lugar de salvar vidas, causaron tragedias, pero que al mismo tiempo enseñaron lecciones que permitieron mejorar la práctica médica. Los mayores errores de la medicina. La historia de la medicina no está hecha solo de grandes descubrimientos. También está llena de errores, tratamientos equivocados y tragedias que costaron miles de vidas. Aunque dolorosos, esos errores enseñaron lecciones fundamentales y marcaron un antes y un después en la práctica médica. El mercurio, la cura que envenenaba. Durante siglos, el mercurio líquido se usó como un remedio universal. En la antigua China se creía que tenía propiedades mágicas, y en Europa se prescribía para tratar enfermedades venéreas como la sífilis. El problema era que el mercurio es altamente tóxico. Los pacientes tratados con este metal sufrían temblores, pérdida de dientes, daños cerebrales y, en muchos casos, la muerte. Aún así, fue recetado durante siglos porque no había otra opción disponible. Paradójicamente, este error llevó a los médicos a buscar alternativas más seguras y aceleró la investigación sobre medicamentos efectivos contra infecciones. La lobotomía, el error de la psiquiatría moderna. En el siglo XX, los trastornos mentales eran un misterio para la medicina. No había tratamientos efectivos, y muchos pacientes pasaban toda su vida en hospitales psiquiátricos. En ese contexto surgió la lobotomía, un procedimiento que consistía en destruir conexiones en el lóbulo frontal del cerebro para calmar a los pacientes. El médico portugués António Egas Moniz popularizó la técnica y en 1949 recibió el Premio Nobel por su trabajo. Miles de pacientes fueron sometidos a lobotomías, especialmente en Estados Unidos. Aunque algunos mostraban mejorías temporales, la mayoría quedaba con graves secuelas. Pérdida de personalidad, incapacidad para valerse por sí mismos y, en muchos casos, daño irreversible. Hoy la lobotomía es vista como uno de los mayores errores de la medicina moderna. Un ejemplo de cómo la desesperación y la falta de alternativas pueden llevar a decisiones desastrosas. El talidomida, la tragedia de los medicamentos no regulados. En los años 50, un fármaco llamado talidomida se recetaba a mujeres embarazadas para aliviar las náuseas. Los médicos lo consideraban seguro porque no se habían hecho estudios suficientes. Lo que nadie sabía es que la talidomida causaba graves malformaciones en los fetos. Miles de niños nacieron con brazos y piernas deformes o con discapacidades permanentes. La tragedia del talidomida cambió para siempre la forma en que se regulan los medicamentos. A partir de entonces, se exigieron pruebas rigurosas de seguridad antes de aprobar cualquier fármaco nuevo. El sangrado excesivo. El legado de los 4 humores. Ya mencionamos que las sangrías eran uno de los tratamientos más comunes durante siglos. Pero lo que a veces se olvida es cuántas vidas costaron. Uno de los casos más conocidos fue el del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. En 1799 enfermó de la garganta y sus médicos lo sometieron a sangrías repetidas hasta extraerle más de 2 litros de sangre en pocas horas. Murió poco después, probablemente más por el tratamiento que por la enfermedad. Estos errores dolorosos dejaron claro que la medicina necesitaba basarse en la evidencia y no en teorías sin fundamento. Cirugía, del horror a la esperanza. Si hay un área en la medicina que mejor refleja el avance de la humanidad, es la cirugía. Pasó de ser un procedimiento brutal, sin anestesia ni higiene, a convertirse en una disciplina capaz de trasplantar corazones y reemplazar articulaciones. La evolución de la cirugía es una de las historias más impresionantes de la medicina.
Los cirujanos barberos. En la Edad Media, los barberos no solo cortaban el cabello o afeitaban barbas, también practicaban sangrías, extracciones dentales e incluso amputaciones. Los pacientes eran atendidos en condiciones precarias, sin anestesia ni limpieza adecuada. El resultado era que la mayoría moría por shock o infecciones posteriores. Sin embargo, estos barberos cirujanos fueron los precursores de la cirugía como profesión. El nacimiento de la anestesia. Ya hablamos de cómo el óxido nitroso y el éter abrieron la puerta a la anestesia. Su aplicación en cirugía fue una auténtica revolución. Por primera vez, los pacientes podían ser operados sin sufrir un dolor insoportable, lo que permitió procedimientos más largos y complejos. La anestesia transformó la cirugía de una práctica desesperada a una herramienta real de curación. Joseph Lister y la antisepsia. En el siglo XIX, la cirugía todavía tenía un problema enorme: las infecciones. Muchos pacientes morían no por la operación en sí, sino por la contaminación de las heridas. El cirujano británico Joseph Lister observó los estudios de Louis Pasteur sobre los gérmenes y decidió aplicar antisépticos durante las operaciones. Usó ácido carbólico para limpiar heridas, instrumentos y manos. El resultado fue espectacular. Las infecciones postoperatorias disminuyeron drásticamente. Gracias a Lister, la antisepsia se convirtió en un estándar en la cirugía moderna. Las transfusiones de sangre. Otro avance clave fue la transfusión de sangre. Durante siglos, los médicos intentaron transfundir sangre entre animales y humanos, con resultados fatales. Fue en 1901 cuando Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos, lo que permitió realizar transfusiones seguras. Este hallazgo le valió el premio Nobel y salvó millones de vidas en guerras y hospitales. El bisturí moderno. El desarrollo de instrumentos quirúrgicos también cambió la práctica. Los primeros bisturís eran rudimentarios y difíciles de esterilizar. Hoy existen bisturís eléctricos y láser que permiten cortes precisos y reducen el sangrado. Incluso existen robots quirúrgicos capaces de operar con una precisión imposible para la mano humana. De amputaciones a trasplantes. La cirugía comenzó amputando extremidades para salvar vidas en casos extremos. Hoy es capaz de trasplantar corazones, hígados y pulmones completos. También de reemplazar articulaciones, reparar arterias y hasta separar gemelos siameses. Cada uno de estos avances fue construido sobre siglos de prueba y error, muchas veces con sufrimiento humano de por medio. Los errores médicos más grandes y la evolución de la cirugía nos muestran dos caras de la misma moneda. Por un lado, tragedias que costaron miles de vidas, como el mercurio, la lobotomía o el talidomida. Por el otro, avances que transformaron la cirugía de un acto brutal en una disciplina de precisión y esperanza. La lección es clara: la medicina avanza cuando aprende de sus errores. Cada fracaso, cada tragedia, abrió el camino hacia prácticas más seguras, más humanas y más efectivas. En el próximo bloque viajaremos a un terreno invisible, pero fundamental: el descubrimiento de bacterias y virus, y cómo entender lo que no se ve cambió por completo la historia de la salud. La medicina invisible. Bacterias y virus. Durante gran parte de la historia, la humanidad no tenía idea de lo que causaba las enfermedades. Se culpaba a los espíritus, al clima, a los pecados o al desequilibrio de los humores. Nadie imaginaba que el verdadero enemigo eran seres invisibles, demasiado pequeños para verlos a simple vista. El cambio comenzó en el siglo XIX con el trabajo de Louis Pasteur. Él demostró que los microorganismos eran responsables de la descomposición de alimentos y, lo más importante, de muchas enfermedades. Su famosa teoría germinal derribó siglos de supersticiones y abrió una nueva era para la medicina. Gracias a sus experimentos, Pasteur desarrolló vacunas contra la rabia y el ántrax y probó que calentar los alimentos, en un proceso que hoy llamamos pasteurización, podía evitar infecciones. A partir de ahí, la medicina dio un salto gigantesco. Robert Koch identificó las bacterias responsables de enfermedades como la tuberculosis y el cólera, confirmando que cada enfermedad estaba causada por un microorganismo específico. Con este descubrimiento, se abrió la puerta a medidas de higiene, saneamiento y control de epidemias.
El simple hecho de lavarse las manos, hervir el agua y esterilizar los instrumentos médicos salvó más vidas que cualquier otro tratamiento de la época. Pero las bacterias no eran los únicos enemigos invisibles. También estaban los virus, aún más pequeños y difíciles de detectar. Durante mucho tiempo, se pensó que eran toxinas o partículas misteriosas. Fue recién a comienzos del siglo XX, cuando se comprobó que eran agentes biológicos capaces de reproducirse dentro de las células. El estudio de los virus permitió crear las primeras vacunas masivas. La vacuna contra la poliomielitis, desarrollada en los años 50, fue un hito que salvó a millones de niños de la parálisis. La viruela, que durante siglos fue una de las peores plagas de la humanidad, se convirtió en la primera enfermedad erradicada gracias a la vacunación global en 1980. Aún así, las enfermedades invisibles han marcado profundamente la historia. La peste negra, que mató a millones en la Edad Media, fue causada por una bacteria transmitida por pulgas. La gripe española de 1918 se propagó como un incendio y mató a más de 50 millones de personas. Más recientemente, el VIH y el COVID-19 nos recordaron que los virus siguen siendo una amenaza constante. La lucha contra lo invisible cambió no solo la medicina, sino también la forma en que vivimos. El agua potable, la higiene en hospitales, las vacunas y los antibióticos son parte de nuestra vida cotidiana. Pero todos ellos nacen de una idea revolucionaria, que lo que no podemos ver puede matarnos, y también puede salvarnos. La revolución moderna. Con el siglo XX llegó una avalancha de descubrimientos que transformaron la medicina en lo que conocemos hoy. La biología, la genética, la tecnología y la química se unieron para crear tratamientos y técnicas que antes parecían imposibles. Uno de los mayores hitos fue el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 por James Watson y Francis Crick, basado en imágenes de difracción tomadas por Rosalind Franklin. Este hallazgo permitió entender cómo se transmite la información genética y abrió la puerta a la medicina moderna basada en la genética. Gracias a este avance, hoy podemos identificar predisposiciones a enfermedades, diseñar medicamentos específicos e incluso pensar en editar genes defectuosos para prevenir males hereditarios. Otro gran salto fue el desarrollo de los antibióticos después de la penicilina. Aparecieron nuevas generaciones de fármacos capaces de combatir bacterias resistentes, lo que permitió controlar infecciones que antes eran mortales. Sin embargo, este triunfo trajo consigo un nuevo desafío: la resistencia bacteriana, que hoy se considera una de las principales amenazas para la salud global. La cirugía también alcanzó niveles impensados. En 1967, el Dr. Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón en Sudáfrica. Aunque el paciente solo sobrevivió 18 días, el hito abrió una nueva era en la medicina. Hoy los trasplantes de órganos son comunes, y miles de personas reciben cada año una segunda oportunidad de vida gracias a estas operaciones. La medicina moderna también nos dio la posibilidad de ver dentro del cuerpo sin necesidad de abrirlo. Con tecnologías como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, los médicos pueden diagnosticar enfermedades con precisión sin necesidad de cirugía. Otro aspecto fundamental fue la medicina preventiva. Durante mucho tiempo, la medicina solo reaccionaba cuando aparecía la enfermedad. Hoy entendemos la importancia de la alimentación, el ejercicio, las vacunas y el control temprano para evitar que los problemas de salud se agraven. La biotecnología es otro pilar de la revolución moderna. El desarrollo de insulina sintética para diabéticos, los tratamientos contra el cáncer basados en anticuerpos monoclonales y las terapias hormonales cambiaron la vida de millones de personas. Y el futuro ya está aquí. La inteligencia artificial se utiliza para diagnosticar tumores en imágenes médicas con precisión asombrosa. Los nanorobots, aún en desarrollo, prometen recorrer el cuerpo humano y eliminar células cancerígenas sin dañar el tejido sano. La edición genética con la técnica CRISPR ofrece la posibilidad de curar enfermedades hereditarias que antes eran inevitables. Lo que hace unas décadas parecía ciencia ficción hoy es parte de la realidad médica. Pero este progreso no solo trae esperanza, también plantea dilemas éticos. ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Es correcto modificar el ADN de un embrión? ¿Podrá la inteligencia artificial tomar decisiones sobre la vida de un paciente?
La revolución moderna de la medicina nos ha dado herramientas impresionantes, pero también nos obliga a reflexionar sobre sus límites. Lo cierto es que, por primera vez en la historia, tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar la vida humana de formas que antes solo imaginábamos en historias fantásticas. El futuro de la medicina. La historia de la medicina siempre ha sido un camino de avances, retrocesos y descubrimientos inesperados. Pero quizás lo más fascinante es pensar en lo que viene. El futuro de la medicina promete cambios tan radicales que podrían transformar por completo lo que significa estar enfermo, envejecer e incluso morir. Uno de los campos más prometedores es la inteligencia artificial. Hoy ya se utiliza en hospitales para analizar radiografías, tomografías y resonancias con una precisión que a veces supera a la del ojo humano. En el futuro, la inteligencia artificial podría convertirse en un asistente médico global, capaz de diagnosticar enfermedades en segundos y recomendar tratamientos personalizados. La edición genética es otro de los avances más revolucionarios. Con la técnica CRISPR, los científicos pueden cortar y modificar fragmentos de ADN como si fueran piezas de un texto. Esto abre la posibilidad de corregir enfermedades hereditarias antes de que aparezcan. Aunque ya existen casos exitosos, todavía hay dilemas éticos enormes. ¿Hasta dónde deberíamos permitir la manipulación genética? ¿Es correcto modificar embriones humanos para crear personas libres de ciertas enfermedades? La nanomedicina promete resultados igual de impresionantes. Se están desarrollando nanorobots tan pequeños que podrían circular por nuestras arterias, detectar células cancerígenas y destruirlas sin dañar el tejido sano. Este tipo de tratamiento sería una revolución contra enfermedades que hoy siguen siendo mortales. La biotecnología también apunta a soluciones radicales. Órganos artificiales impresos en 3 dimensiones podrían acabar con la lista de espera para trasplantes. Células, madres reprogramadas, podrían regenerar tejidos dañados, permitiendo curar lesiones de médula espinal o enfermedades neurodegenerativas. Otro frente es la telemedicina. Gracias a Internet y dispositivos inteligentes, un médico podrá monitorear a sus pacientes desde cualquier parte del mundo, detectando problemas de salud incluso antes de que el paciente note síntomas. Y luego está el sueño más ambicioso: extender la vida humana. Científicos de todo el mundo investigan cómo ralentizar el envejecimiento, reparar el ADN dañado por el tiempo y rejuvenecer órganos. Algunos creen que en este siglo podríamos ver terapias capaces de añadir décadas saludables a nuestra esperanza de vida. Sin embargo, todos estos avances traen consigo preguntas difíciles. ¿Será la medicina del futuro accesible para todos o solo para quienes puedan pagarla? ¿Deberíamos prolongar la vida sin límites o aceptar que la muerte es parte natural de la existencia? ¿Qué significa ser humano si podemos modificar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro tiempo en la Tierra? El futuro de la medicina no es solo una cuestión científica, sino también filosófica y ética. Y aunque todavía no tenemos las respuestas, lo cierto es que estamos más cerca que nunca de cambiar lo que significa estar vivo. Conclusión. Desde los antiguos remedios basados en supersticiones hasta los laboratorios de alta tecnología de hoy, la medicina ha recorrido un camino lleno de luces y sombras. Ha cometido errores terribles, como la lobotomía o el uso del mercurio, pero también ha alcanzado logros impresionantes, como la erradicación de la viruela, los trasplantes de órganos y los antibióticos. Lo que esta historia nos enseña es que la medicina nunca se detiene. Siempre está en movimiento, aprendiendo de sus fallos y reinventándose con nuevos descubrimientos. Lo que ayer parecía absurdo, hoy puede ser una herramienta valiosa. Y lo que hoy creemos definitivo, mañana podría quedar obsoleto. La medicina es, en el fondo, un reflejo de la humanidad, curiosa, persistente, a veces equivocada, pero siempre buscando una vida mejor. Sus secretos, sus errores y sus aciertos forman parte de la misma historia, la de nuestra lucha por sobrevivir y comprendernos a nosotros mismos. Quizás el mayor secreto de todos sea que nunca conoceremos el final de esta historia, porque la medicina seguirá evolucionando mientras exista la humanidad, y lo que hoy vemos como futuro, un día será solo un nuevo capítulo en esta historia interminable.